Bienvenidos a este nuevo episodio de Voces de Libertad. Soy Berta Pantoja y por única ocasión estaré hoy reemplazando a Eduardo Fernández, que normalmente nos hace el favor de conducir este programa. Como diría Edu, en este programa que empezamos el año pasado, hemos tenido conversaciones variadas sobre temas relacionados con coyuntura, con cosas que consideramos trascendentes para la defensa de la libertad. En esta ocasión es un programa distinto. Queremos hablar de por qué nos importa Madrid. ¿Por qué en América Latina nos importa la elección en Madrid? ¿Qué tiene que ver con nosotros esa elección en Madrid? Y adelantando a lo que conversemos un poco más adelante, Madrid tiene que ver porque Podemos está ahora en todas las campañas políticas de izquierda en nuestro continente. Lo podemos encontrar ahorita especialmente en Perú, en México, en Argentina, en Colombia. Entonces, lo que sucede en Madrid tiene un impacto importante en América Latina. Como diría otra vez Edu, tenemos una mesa de lujo y nos hicieron el favor de acompañarnos en esta ocasión Juan Manuel López Zafra, profesor titular de Estadística e Investigación Operativa en el Colegio Universitario de Estudios Financieros. También fue docente en la Facultad de Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid y en otras instituciones de enseñanza. Tiene una importante presencia en medios de comunicación, especialmente a través del Confidencial, Intereconomía Radio y en las redes sociales como Twitter. Es autor de libros como Alquimia, cómo los datos se están transformando en oro, o Retorno al patrón oro, por qué la historia y la actualidad lo avalan como la solución definitiva de la crisis. También María Blanco, queridísima amiga, doctora en economía y una conocida intelectual en el mundo hispanohablante. María trabaja como profesora de Historia del Pensamiento Económico en la Universidad San Pablo CEU y ha sido profesora visitante en un gran número de universidades y centros de investigación como Caminos de la Libertad, de lo que estamos muy orgullosos. Quiero destacar sus libros Las tribus liberales, Afrodita desenmascarada y su última publicación, Hacienda somos todos, cariño, cómo nos engañan para que creamos que pagamos poco y por nuestro bien. Y por último, Mario Noya, a quien le agradezco nuevamente que nos acompañe. Él es periodista y director de opinión en el famoso periódico digital Libertad Digital, jefe de redacción de la Ilustración Liberal y director de Libertad L de Libros, o sea, Libertad Digital Libros. Mario posee una amplia carrera periodística y además de sus artículos ha participado como autor en el libro ¿Por qué dejar de ser de izquierdas?, en colaboración con Javier Somalo Martín. Y bueno, la dinámica será lo mismo que en las otras ocasiones. Juanma, que nunca nos habías acompañado, la idea es que yo lance una pregunta y que la respondan en 3, 4 minutos, 5, 6 minutos, y volviendo a las palabras también de Edu, seré benevolente en el sentido de que les daré un poco de tiempo, pero si se están pasando tendré que interrumpirlos para poder seguir la dinámica. Bueno, la primera pregunta sería, ¿por qué son importantes las elecciones en Madrid este 4 de mayo? ¿Qué se juega en esta ocasión? ¿Quién empieza? María. Vale. María. En primer lugar, Berta, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por tus palabras. Tengo que decir que ha sido un lujo compartir coautoría del último libro con Carlos Rodríguez Brown y Luis Daniel Ávila. Y además tengo que decir que Juan Manuel López Zafra fue compañero mío en el CEU nada más llegar. Ya estaba, cuando yo llegué, él ya estaba allí. Madrid es muy importante. Oyéndote hablar por qué es importante Madrid para Latinoamérica, la verdad es que me abres una ventana que yo no había visto, pero es importante por lo menos para España, entre otras cosas, por cómo han reaccionado los diferentes partidos políticos, con alguna excepción. Por ejemplo, el vicepresidente de España, por alguna razón que no tenemos claro si se fue o le fueron, como dicen, se incorporó sorprendentemente e inesperadamente a la campaña, previo pago de su indemnización, que eso no es un detalle menor, pero se incorporó a la campaña de Madrid, ¿no? Y eso hizo que se polarizara absolutamente todo. Ya no eran candidatos a la Comunidad de Madrid en general, sino que de repente había un peso pesado. A partir de ahí,
alguna ministra también se ha ido incorporando y se ha empezado a calentar y a polarizar el tema de forma que al final la elección es entre Podemos o lo demás. Y lo demás es el gobierno que pueda ser. El gobierno que pueda ser con Isabel Ayuso, que parece, del Partido Popular, que parece que va a ganar, pero con un punto muy importante que es con quién va a poder gobernar, o sea, quién le va a dar la presidencia, porque están los votos muy ajustados. Así que casi todos, no todos, pero los partidos políticos nacionales se han implicado, han empujado, han acompañado a sus candidatos, pues no solamente el vicepresidente Pablo Iglesias, pues, pero Santiago Abascal iba con Rocío Monasterio, Sánchez ha hecho lo que ha podido, a veces no han hecho un gran favor, porque en el caso de Sánchez pues se ha dedicado a contraprogramar lo que decía su candidato, ¿no? En Gabilondo, el gobierno de Sánchez ha ido contraprogramando, quitándole la razón. Pero bueno, el hecho de que se implicaran candidatos o políticos del nivel nacional en una comunidad autónoma que sí está en el centro y es económicamente muy importante, pero tampoco es para tanto, hace que, y sobre todo la cantidad de ataques que ha recibido la gestión de Ayuso, de la pandemia económica, etcétera, que por supuesto tiene sus fallos, ¿eh? O sea, no, aquí santos no hay, pero ha sido un ataque tan demoledor y sobre todo tan fuera de contexto que eso ha sido lo que la ha hecho crecer, ¿no? Porque ella ha reaccionado muy bien a las críticas, no ha sacado los pies del tiesto, como solemos decir, y sin embargo los que han ido enrabietándose más es la parte de la izquierda, ¿no? Por eso me parece que Madrid por lo menos es importante en España. Y luego está lo que tú comentabas de qué pasa con Latinoamérica y Madrid. Yo quiero los mismos 4 minutos que María. No, en María serio. hizo 2,5. 2 minutos de Bien, María. Juanma. Gracias, Vamos. Berta. Gracias, María. Gracias, Mario. Encantado de estar con vosotros. Un placer acompañaros. Decías en la introducción, Berta, que normalmente en el programa pues habláis de cosas trascendentes y que hoy cambiábamos un poco el tema, ¿no? Yo pienso sinceramente que el tema es trascendente. Desde luego para España lo es y puede marcar una inflexión en la influencia de Podemos en todo Latinoamérica. El hecho de que el grupo Podemos, el partido Podemos, por no llamarle banda, pueda quedar en el límite de la representación parlamentaria en la comunidad autónoma más importante de España, en la región más importante de España desde todos los puntos de vista, que pueda quedar fuera después de la presencia tan brutal que ha tenido en los medios y en la vida política, es una señal. No debemos olvidar que hay otro partido, Más Madrid, cuyo secretario general o directivo principal es Errejón, que le conocen bien en Sudamérica, le conocen ustedes bien, leninista declarado. Está muy oculto en la campaña, pero bueno, Más Madrid surge como una escisión de Podemos porque hay un enfrentamiento personal entre la forma de ver la política entre Pablo Iglesias y Errejón, que era su número 2 natural, era su mejor amigo, desde los tiempos de la facultad. Entonces, el hecho de que esta semana que viene pueda quedar fuera, o por lo menos pueda estar muy en el límite, por debajo del 7% posiblemente, puede marcar un punto de inflexión en la influencia que tiene Podemos en todo el Cono Sur. Es importante tener en cuenta que efectivamente lo que nos jugamos es, como bien ha planteado desde mi punto de vista la campaña de Madrid, del Partido Popular de Madrid desde el principio, es comunismo o libertad. O sea, es que se critica mucho la exageración. No, es que fuera de Madrid, ¿qué decís? ¿Que no hay libertad? No, no es que digamos que no hay libertad. La cuestión es cómo definimos la libertad. Y sobre todo, si queremos tener en cuenta que podemos perder más libertad de la que ya hemos perdido con la pandemia. Y eso es muy importante. Madrid ha jugado sus cartas, la Comunidad de Madrid ha jugado unas cartas claramente peligrosas. Siempre bien asesorada, por lo menos eso parecía,
pero claramente peligrosas. ¿Por qué? Porque no optó por un lockdown absoluto, como han optado otras comunidades autónomas, donde se podía salir de casa, pero para dar una vuelta dar una vuelta a la manzana. Es decir, no estábamos encerrados más que durante 100 días, que no es poco, una tercera parte del año prácticamente encerrados en casa, pero luego las comunidades y el resto de regiones optaron por una política de cierre de los locales comerciales. Madrid no. Madrid siempre que ha podido, respetando la ley, el toque de queda que tenemos desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana, desde hace 6 meses y medio, que se dice rápido, desde el mes de octubre estamos con un horario impuesto sin poder salir de nuestra comunidad autónoma porque los poderes políticos así lo han decidido, pues Madrid optó por un stop and go, es decir, mantener, que ahora mismo en el Lancet, por cierto, ha habido un artículo que se ha publicado esta semana donde lo ponen a caer de un burro las políticas de stop and go desde un punto de vista económico. Madrid ha demostrado que no es así. Madrid sigue teniendo la tasa de actividad económica más alta de España, sigue teniendo la tasa de paro una de las más bajas de España, ha bajado más que la media ahora, crece más, muchísimo más que el resto de economías. Entonces, bueno, pues nos jugamos mucho nosotros, nos jugamos mucho los españoles, se juega algo Europa y yo creo que sinceramente se juega bastante el cono suramericano, nuestros queridos compañeros americanos, porque va a dar una imagen de lo que está pasando aquí y tiene trascendencia. Gracias, Juan Mario. Con el golpe parlamentario, la moción de censura contra Mariano Rajoy, la derecha sufrió un golpe devastador como no había sufrido desde los atentados del 11 de marzo, que desalojaron a la derecha del poder. Y por desgracia en España la izquierda tiene la pretensión de venir y arrasar y pasar la pisonadora, y además va con ese espíritu por delante, es decir, hemos llegado nosotros, no vuelven más. Y la desmoralización de la derecha fue profundísima. ¿Qué quedaba? Madrid. Madrid como bastión de resistencia de la derecha para toda España, y un modelo también que pudiera atraer a la familia liberal conservadora, ¿no? Por eso es tan importante Madrid y por eso ha estado en el objetivo del gobierno central y de la izquierda en general desde el minuto uno, ¿no? Además, es un modelo alternativo en casi todo, político y cultural, por resumir. Hay otra manera de hacer las cosas que no es la manera socialcomunista, la manera chavista, que por desgracia se ha puesto de moda, que nos deja locos, que es lo que yo creo que llama la atención en Hispanoamérica. Cuando ven que ellos estaban sacando la cabeza, de repente ven que en la España que ha prosperado amanece un Pablo Iglesias. Y os quedáis locos. ¿Pero esto cómo puede ser? ¿En Europa vuelven con estas? Ah, pues a lo mejor no estaba tan mal. A lo mejor tenían razón. Nos toca dar marcha atrás y encima lo encumbran, lo convierte en una especie de che de guardarropía, de una cosita amable, joven, el sí se puede, etc. Y en América de nuevo cambian las tornas, ¿no? Y eso chocó profundamente en América porque estaban consiguiendo aislar al zorro y de repente el zorro vuelve a cobrar bríos, ¿no? Con la pandemia, ¿qué sucede? De nuevo, dos modelos alternativos. Un modelo paralizadísimo, el del gobierno de la nación, de una incompetencia feroz y que intenta tapar con sobredosis de pornografía sentimental frente a Isabel Díaz Ayuso. Ayuso, además, en un primer momento fue Caperucita. Bueno, la metieron en el bosque de los malos, los suyos propios. Isabel Díaz Ayuso no era nadie en política en España, tuvo dos enganchones con periodistas progres en la televisión que excitaron al votante de derechas en España, y Pablo Casado, con el que tenía muy buena relación, la manda a la Comunidad de Madrid, pero que si perdía era ella, en fin, una jugada así como de mandar a Caperucita, digo, al bosque. Y Caperucita se ha convertido en Ayustina de Aragón, en Ayustina de Madrid, se ha echado encima y la gente lo que ha valorado ha sido que es una persona muy trabajadora, que comete errores, se trabuca muchísimo cuando habla, te dice, yo no soy Churchill, no es Churchill, pero tiene 3 ideas y las 3 las defiende a muerte, y se ve que cree en lo que hace frente a la banda de hipócritas que tiene enfrente y de liberticidas, mientras que ella sí que tiene incorporado lo del voy a intentar dejar vivir como yo pretendo que me dejen a mí vivir. Es una persona
está soltera, de hecho ha roto su relación sentimental siendo presidenta de la Comunidad de Madrid en plena pandemia. Es decir, es una chica joven, muy, en términos socioculturales, muy del común, con el que se puede identificar un gran sector de la sociedad, ¿no? Y ha crecido que se ha comido al lobo, al leñador, a la abuelita y al que le puso ahí, a Pablo Casado. Por eso son tan importantes estas elecciones, porque ha vuelto a decir, bueno, es posible hacer frente a estos, es posible no perder la cara frente a estos y aguantar las campañas abominables de odio que lanzan contra ti. Y se puede hacer esto también en el resto de España. Ella dijo, en España me debe una. He conseguido bajar a Pablo Iglesias del gobierno. Si este es el primer paso y el segundo es desalojar a Sánchez de la Moncloa, me va a deber dos y casi van a tener que sacar bajo palio, ¿no? Por eso son tan importantes las elecciones. Y por supuesto, como ha dicho Juanma, también en Europa, donde España, por pitos o por flautas, sorprende. En el Aznarato sorprendió que de repente fuera también un país que estaba siempre siendo una medianía y no solo va muy bien, sino que encima se pone a hacer geopolítica de altos vuelos plantándose frente a Francia y Alemania. Y de repente ven esto otro, o ven con Zapatero que comanda la alianza de civilizaciones. En Europa yo creo que no dejan de alucinar con nosotros. Y ahora están tomando muy buena nota de a ver qué sucede, porque España tiene un gran peso en Europa, ¿no? Y veremos a ver. Yo lo que ha dicho Mario, si puedo intervenir, Sí. de Díaz Ayuso, Claro. yo añadiría el equipo de asesores, cómo se ha asesorado. Es decir, tiene una característica muy de Reagan, no estoy comparándola con Reagan, pero tiene una característica muy de Reagan. Ha dicho Mario, tiene 3 ideas y las lleva a muerte, no tiene más, vale, de acuerdo. Pero lo que ha conseguido, primero, es la humildad de quien quiera aprender, y segundo, incorporar asesores que no conoce prácticamente nadie, son más desconocidos que los 22 ministros que tenemos en España, de los cuales la mitad no los conoce nadie, pero no por nada, sino porque no hacen absolutamente nada. En este caso están haciendo cosas. En sanidad ha demostrado que es la forma de combatir sin cerrar una economía, sin bloquear una economía. En economía se están adoptando y se están manteniendo medidas. Ahí es más conocido, por lo menos por nosotros, el consejero Laschetti. Se están manteniendo las líneas fundamentales. Evidentemente, podemos hablar de no son liberales. Bueno, no son liberales en el sentido libertario del término. Estamos totalmente de acuerdo. No estamos ante una economía libertaria, ante una sociedad libertaria. No. Pero es que nunca va a triunfar en Europa eso. Eso tenemos que ser conscientes. Y dentro de lo que hay, desde luego es la economía más libre de todas las que hay en España. Y el resto de asesores, pues no deben, y consejeros, los ministrines que les llamamos aquí, no deben estar haciéndolo tan mal cuando van en su lista, cuando no ha habido escándalos, cuando se está trabajando y cuando Madrid progresa. Simplemente por añadir a la figura de Isabel su capacidad de asesorarse, de buscar asesores por lo menos, si no de primera línea, desde luego, de una línea de trabajo muy clara y muy definida. ¿Qué opinas al respecto, María? A mí me sorprende, hay una cosa que es cultural. Aparte de lo que han dicho, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Mario, con lo que ha dicho Juanma. A mí Isabel Díaz Ayuso no me ha gustado nunca porque sí, tenía 3 ideas pero solo 3, pues porque no es libertaria y yo quiero que haya un presidente libertario y si puede ser que no haya estado mejor, bueno, ya me conocéis. Pero entiendo que ella se ha aferrado a, no, mira, toda la libertad que se pueda. Y se ha agarrado a eso. Y lo que ha hecho Juanma, de que se ha sabido rodear y escuchar y aprender, que es algo que pocos políticos hacen, es muy importante. Pero además se ha encontrado con que cuando se ha visto acribillada, quienes la acribillaban no han sido muy inteligentes, porque han hablado no de Isabel Díaz Ayuso, han hablado de Madrid. Y se han metido con los madrileños. Y la única que ha dado la cara por Madrid, por los madrileños. Hubo un momento cuando empezamos, cuando Isabel desplegó determinadas políticas, las que ha comentado Juanma, y
en verano estaba todo abierto y tal, que en Twitter, en todas las redes, pero en televisión española, en todos los noticieros es que hay ciertas reticencias porque los madrileños van a salir y van a ir a contagiar. Y ella estuvo dando la cara. O sea, la frase que ha dicho Mario de Ayustina de Aragón, que es la primera vez que lo oigo, tiene sentido desde ese punto de vista, ¿no? O sea, es una persona que ha dado la cara y no se ha arrugado, que es muy importante. Le han hecho las peores campañas. Se han reído de que llorara en la misa corpore insepulto, enterrando a su primo, que era su mejor amigo. Se han reído de ella. Le han llamado la novia de Chucky. Le han hecho todo tipo de memes. Y ahí está Su ella. mote, sus siglas, IDA, Isabel Díaz Ayuso, que es una persona ida, que es lo que están constantemente trasladando, que está mal de la cabeza y por tanto... Que está mal de la cabeza, que es una loca. O sea, no hay ningún movimiento feminista que la reconozca y tal. Pero a mí me gustaría además poner una mirada hacia lo que hay al otro lado, ¿no? Y lo que hay al otro lado, aunque parezca, y es verdad que Íñigo Errejón y Pablo Iglesias están enfadados, etcétera, etcétera, son lo mismo. O sea, son el mismo perro con distinto collar. Y es normal que Errejón esté en la sombra y haya dejado que Mónica García, una absoluta desconocida que no sabe hablar, dice unas barbaridades. Madre, ¿no? Es madre y médico. Madre y médico, sí, efectivamente. El resto de las mujeres no somos ni madres ni médicos, solamente ella es madre y médico, ¿no? Ha salido muy mal parada en todos los debates, pero ella es como soy mujer y de izquierdas, pues aquí estoy yo, como molo, que soy sanitaria, ¿no? Y la izquierda superficial se ve muy identificada, o yo qué sé, pues como no les tira a lo mejor Pablo, pues si no es Pablo, es Mónica. Detrás está Errejón, Monedero, que tiene muy mala reputación, se ha ido a hacer las Américas, como quien dice. Entre otras cosas, y reflexionando, me doy cuenta de que es porque todos tenemos en la cabeza en Europa lo que pasó con Varoufakis y Tsipras. Es que Varoufakis, cuando llegó a Europa con la Unión Europea y tal, con los requisitos y lo que hay que hacer y las reformas que hay que hacer para poder dar fondos a Grecia, que estaba en la ruina, entonces Varoufakis se fue a vivir de las rentas como va a hacer exactamente Pablo Casado, escaquearse. Pablo Casado no. Pablo Casado no, perdón, Pablo Iglesias. Madre mía, qué lapsus. No, Pablo Iglesias, obviamente son muy distintos. No voy a votar a ninguno de los dos, pero son muy distintos. Entonces, Pablo Iglesias ya se ha colocado. Monedero está en ese sitio. ¿Por qué? Porque no quiere que se desvíe la atención hacia esta izquierda radical europea, porque la única izquierda radical europea está en Grecia y está en España. Luego tenemos al Beppe Grillo de Italia, que es un payaso y que es un horror, ¿no? Porque por donde ha ido la izquierda radical y la no radical también, ha ido sembrando sal en la tierra, ¿no? Pues donde no crece nada. O sea, ha sido lo peor. Estas políticas que han dejado tierra quemada. Ya no solamente en Venezuela y en Cuba, sino en toda Europa. O sea, en toda Europa y en todo el mundo. O sea, no hay un solo ejemplo de éxito económico, y ya no es éxito económico de los ricos, de los malditos ricos, sino de los pobres. O sea, el comunismo no saca de la pobreza, ni mejora la clase media, ni nada de eso, ¿no? Entonces yo creo que están como distribuidos, pero que son lo mismo. Son lo mismo. Y lo que quieren es que entre unos y otros, lo que ha dicho Juanma, desbancar a la derecha porque no lo pueden soportar. O sea, no pueden soportar y yo creo que Madrid tiene mucho que enseñar. No solamente, Madrid está siendo el modelo de muchas regiones de Europa, y eso es así. Y se escriben artículos sobre esta política de stop and go en Italia, en Milán, en el resto de Europa. Se está viendo qué es lo que hace, porque los datos son los datos y no hay más incidencias, ni más muertos, ni somos la peor región en absoluto. Y es la única ciudad de Europa que tiene los museos abiertos. Teatros abiertos, cines. Abierto, que se puede cenar hasta las 11 de la noche. Que en Europa eso es, vamos, o sea, ya pero con mucha precaución, quiero decir. Sí, con mucha, no, por supuesto. Mascarilla obligatoria, distancia de seguridad, aforos al 40%, al 50% en algunos casos. Renovación de aire, puertas y ventanas abiertas. O sea... Pero hay vida. Sí, exacto.
dice una cosa, hay una cosa interesante con Isabel Díaz Ayuso, porque ha hecho bajarse a muchos, es decir, ha sorprendido a propios y a extraños, incluso a gente, Cayetana Álvarez de Toledo, que es una intelectual y una persona con una vastísima cultura y demás, se ha rendido ante ella. Ha dicho, fíjate, pues yo precisamente pensaba que no reunían las condiciones para ser presidenta de la Comunidad de Madrid y tengo que decir que me equivoqué. Y aquí tenemos que aprender los liberales, que a veces somos muy listos. Y lo tenemos todo muy leído y hemos estudiado. Bueno, pues resulta que hay alguien que se dedica menos tiempo a estudiar y que hace cosas. Y yo hay veces que, por ejemplo, dice Juanma, no la quiero comparar con Reagan. Puedes compararla con Reagan, que le comparaban con el mono con el que salía en sus películas de vaquero, o que decían que era un palurdo y que estaba loco también, y que cómo se le ocurría plantar cara a la Unión Soviética, etcétera. Puedes compararla perfectamente. O con la hija del tendero, Thatcher, que la despreciaba su propio partido. Y ella se hacía fuerte en esos desprecios. Y en la desconfianza que le generaban hasta los suyos, porque ella era consciente de que la podían apuñalar, como de hecho la apuñalaron, de hecho. Hay que aprender de esto. Venga, por poner más comparaciones. Y no hace falta decir, mira lo que le están llamando. No, estamos diciendo, intentando explicar el fenómeno. En Polonia hubo un fenómeno de la naturaleza que era Lech Walesa y hubo un intelectual de primera que se llamaba Adam Michnik. Eran de su padre y de su madre y juntos hicieron solidaridad y juntos tiraron abajo un régimen. ¿Por qué? Pues porque el uno pensaba y el otro menos, pero hacía mucho más y conectaba muchísimo con el polaco de a pie. Eso Isabel lo está bordando, hasta el punto de que Vox, que es un partido que ya no se puede decir que es una escisión del PP porque tiene un perfil propio muy acusado y cuyas bases tienen erisipela cada vez que le citan al PP, admiran a Ayuso. Muchísimos admiran a Ayuso y muchísima gente te dice soy de Vox, pero voy a votar a Ayuso, o no voy a votar a Ayuso, pero la verdad es que la respeto muchísimo y quiero que Vox sea su apoyo en el gobierno. Fíjate lo que ha logrado. Y la apoyan en Ciudadanos. Increíble. Y en Ciudadanos también la apoyan, porque la gente que visita Ciudadanos dice exactamente lo mismo. O sea, fíjate que le ha parado los pies a este, al otro y al otro. Ojo, cuidado. Y de hecho además, ahora Ciudadanos se vende como, no, nosotros somos el mejor apoyo de Isabel. Mejor no somos. No, pero, sin presumir. Ella ha visto, es decir, y de repente ve, ¿cómo voy a presumir? Se me están muriendo a miles en Madrid. Es un drama lo que hay en Madrid. Tengo la cara, ha habido momentos en que estaba desmejoradísima, se le veía que no podía más. A veces estaba o muy delgada o hinchada, precisamente porque se le ve trabajar. Y por eso se ha comido a los pituquitos de la izquierda estupenda, porque son todos los campeones de los pobres y resulta que no son pobres. Ninguno es pobre y todos son castita. Y ella los machaca en el cara a cara. Pablo Iglesias no le aguanta un cara a cara. Mario, pero ¿cómo nos explicas de este lado esa campaña tan rabiosa de la izquierda en Madrid que vemos, con amenazas, yo desde mi punto de vista, estúpidas de impuestos y demás? Nos es muy difícil de entender. No, yo no. ¿Cómo? No, es muy fácil. Son machistas a más no poder y son liberticidas, son la izquierda siniestra, son la izquierda heredera de lo que ellos se han proclamado, son leninistas, tienen un principio de obediencia servil al jefe, son los típicos que no han trabajado nunca y que no tienen la menor intención de hacerlo y que tienen ese desprecio profundo por el pueblo llano al que también le cae Isabel, porque Isabel es de ellos. Lo entiendo perfectamente, porque además se les viene abajo todo su discurso, el discurso del empoderamiento de la mujer gracias a sus estupideces ideológicas, etc. Isabel les tira abajo absolutamente todo. Y luego el ogro de la extrema derecha fascista, que es que no lo puede decir con Isabel, han hecho otra cosa, hacer el tremendísimo ridículo de esta señora que es enemiga de la sanidad pública y no sé cuánto. Fijaos a lo que ha llegado a la izquierda, no María Blanco, la izquierda le ha intentado crucificar por abrir un hospital público en plena pandemia. La izquierda no ha sido
el Partido Liberal Libertario con María Blanco presentando la candidatura y diciendo esto es lo que nos faltaba. No, ha sido la izquierda, con sindicalistas haciendo causa común contra un hospital público. Ha sido una cosa que lo han boicoteado, es que han boicoteado. Desde dentro, además. Sindicalistas desde dentro, con enfermos dentro, han boicoteado el hospital. Exacto. O sea, es que la queja fundamental es que eso no es un hospital porque no tiene quirófanos. Y es que se abrió para no tener quirófanos. Se abrió para tratar el COVID. Es el primer hospital de Europa, no voy a decir único porque no lo sé, pero el primero que se ha abierto específicamente en un tiempo récord para tratar el COVID de forma específica, que no requiere desgraciadamente quirófano. Ojalá lo requisiese, pero no. Entonces es una campaña tan atroz y está todo orquestado desde siempre, desde donde está orquestado, que es desde la izquierda. Dice Mario que son machistas. Podemos tenía en Madrid una candidata que había ido en las elecciones anteriores, Isa Serra, condenada por agresión a la policía. A una mujer policía. A una mujer policía, a la que llamó de todo. Y el señor Iglesias salió del gobierno y la quitó de un golpe. No, ahora soy yo el candidato. Y ella se quedó de número 2, creo que está, nadie sabe. Porque es que, claro, la izquierda es Iglesias, es Gabilondo, que pobre está a verlas venir del Partido Socialista, y es la señora Mónica García de nuevo de Más Madrid, y ya está, pero es toda una piña. Entonces, él ha conseguido, Iglesias, polarizar la campaña tanto que los demás lo que están es trasvasando votos del Partido Socialista, una parte que se asusta, que va hacia Ciudadanos y que ve que no vota Ciudadanos y que acaba votando al PP, y la mayor parte que está del trasvase que está yendo del Partido Socialista, que era ahora mismo el número 1 en Madrid, y que está yéndose hacia los leninistas disimulados de Más Madrid. Pero el tema está en que Podemos, Iglesias en concreto, lo que ha conseguido es polarizar, o sea, centrar el debate en él, y le está saliendo muy mal, muy mal. Hoy ha declarado, como hemos visto, pues que se retira de la política, que se retirará de la política cuando le llegue su hora, y eso no lo dices a 4 días de las elecciones. Hay una cosa que yo creo que hay que añadir a lo que están diciendo Mario y Juanma. Y es algo muy conocido, pero que está llevado al extremo. Y es la superioridad moral que se arroga la izquierda. Es decir, contra Ayuso Isa Serra, cuando dio el paso adelante Pablo Iglesias, escribió un tuit agradeciendo muchísimo al macho ibérico que diera, al macho alfa, ¿no? Porque es lo más machista que existe ahora mismo. Pero no solamente eso, sino que dicen cómo tienes que ser mujer. De esto ya hemos hablado mucho, Berta, pero es de nuevo, ¿no? Y además llevado muy al extremo. ¿Qué mujer vale y qué mujer no vale? ¿Quién es más mujer y quién es menos mujer? ¿Qué tienes que pensar y qué no tienes que pensar? ¿Cómo tienes que ser solidario y cómo no tienes que ser solidario? ¿Cómo tienes que apoyar la sanidad pública y cómo no tienes que apoyar la sanidad pública? El apoyo a la sanidad pública desde la derecha no se admite solo desde la izquierda. El apoyo a la lucha contra la violencia de género no vale desde la derecha, solo vale desde la izquierda. Con lo cual, y de hecho, hay otra cosa que han metido la pata hasta aquí, y es que están llamando fascista, directamente a todo lo que no son ellos. Y entonces llega a ser muy ridículo, porque de repente una presentadora, a gente que luchó contra el franquismo, pero incluso a periodistas de izquierda como Ana Pastor, la han llamado fascista por emitir una suave crítica contra el macho ibérico o contra el partido de Podemos, ¿no? Entonces, están convirtiéndose en una especie de pantomima de sí mismos, ¿no? En una especie de caricatura de sí mismos, de lo rígidos que se están volviendo todos ellos, ¿no? Tenemos a Irene Montero, que no para de gritar y ya se ha convertido en un personaje histriónico que va con sus niños. O sea, lo que uno dice, bueno, esto debe ser gente de estos muy pro familia, muy tal, con 28 hijos que van ahí con los niños en plan defiende la familia. No, es Irene Montero, cosa que, bueno, y la otra, Mónica García, diciendo todo el tiempo que ella es madre.
pues mira, Rocío Monasterio también es madre y tampoco va diciéndolo por ahí, ¿no? Y que Isabel Díaz Ayuso no sea madre no quiere decir absolutamente nada. O sea, el ser madre como argumento político, De eso derecha. es de derecha total. Bueno, ahora es la izquierda más radical la que lo está utilizando como se han tú no invertido me los hables papeles. porque soy madre, ¿sabes? Que dices, bueno, pues igual yo también puedo ser candidata política, pero yo también soy madre, ¿no? Mira, Berta, En cambio vosotros no. cuando tú preguntabas, nos cuesta entenderlo. Mira, ¿sabes lo que ha sido devastador para la izquierda en general, para la izquierda política y la mediática, que es casi más repugnante que la política en España? Es el desamparo en el que se veía la imagen de una mujer asediada en muchísimos momentos, y además como se la pretendía pasar por perturbada, las fotos intentaban sacarla de la manera más desagradable posible, etc. Hubo un momento, al principio de su mandato, donde intentaron hacer sangre con unas empresas de su padre. Veréis, vamos aquí, vamos a ver, estos, espera, estos que son todos, nacieron todos en la cueva de Alibaba, van dando lecciones sobre quiénes son ladrones y no. Y el PP, como es así, tan blandito, que es el borrico de Platero, pues se deja poner la etiqueta de que son el partido cuatrero, que hay que joderse, que diría el poeta, teniendo en cuenta que enfrente tienes al Partido Socialista. Bien, hay un momento en que le intentan hacer esto. Isabel Díaz Ayuso, que tuvo una relación dificilísima con su padre, al punto de que ella abandonó su casa muy joven, precisamente para no seguir conviviendo con él, porque eran caracteres que chocaban. El padre llegó literalmente a perder la salud y la cabeza casi, agobiadísimo por una empresa que le fue mal, que se arruinó a la familia. E intentaron meterle la cornada por aquí. La imagen que dio de nuevo Isabel de ser una tipa que tenía que valérselas ella sola porque su partido no la arropaba, fue demoledora contra los que querían tirarla abajo, porque encima el discurso fue este: mi padre perdió la salud intentando generar trabajo, intentando sacar adelante una empresa modestísima, y fijaos qué corrupta soy y cómo he conseguido yo vivir de la cosa pública, que mi padre se arruinó. Entonces, ¿dónde está el negocio que he hecho yo aquí? Pues salvando a mi padre. Sí, se arruinó. Mortal fue eso. No solo para la izquierda, repito, sino para la derecha, que dejó que los lobos la acosaran de esa manera. Al principio de la pandemia, igual todo el mundo a muerte a por ella, encima se contagió enseguida, muy poco después de salir en televisión diciendo uy, no estoy mala, es la alergia, y al día siguiente le diagnostican coronavirus. De nuevo también encontramos lo mismo, un acoso brutal contra la ira que nos iba a poner a todos en peligro, y de repente el alcalde de Madrid, que es del partido de Ayuso también, y que es muy querido también como Ayuso, que tiene mucho predicamento, de repente empezó a hacer un discurso de yo no soy Ayuso, y voy a concitar el acuerdo de todas las fuerzas políticas para salir adelante, y encima la izquierda municipal, la izquierda del Ayuntamiento de Madrid, hizo piña con el alcalde. Más desamparo aún para Ayuso. ¿Y Ayuso qué hizo? Seguir trabajando. Estaba enferma con coronavirus y la veías dando 25.500 entrevistas desde el despachito que se puso en un hotel. Intentaron también sacarle por ahí críticas y no pudieron tirarla. Pero sobre todo por esto que digo, Berta, porque de repente la gente vio a alguien que no era perfecta, que no era la más lista del planeta, pero que estaba ahí, que no perdía la cara y que estaba trabajando, y que además, como bien dice Juan Manuel y como ha destacado también María, se ha rodeado de gente muy competente y que, o la sensación que ha dado, de repente ella se estudia un tema. Oye, este tema, ¿cuál es? Tenemos un problema con los hospitales. A ver, contadme, que tengo que salir. Y se le ve eso, esa competencia, esa manera de dedicarse al servicio público. Pues Y yo eso tengo que decir ahí una cosa, muy buen crédito. Yo tengo que decir ahí una cosa con permiso de Berta. Venga, María.
A mí no me parece la persona más preparada, ni me parece que en muchas ocasiones Ayuso haya sido de las que se haya estudiado mejor el tema, ¿eh? Es decir, no vamos aquí ahora a Yo digo Santa que Isabel ella, porque no el lo es. equipo. O sea, otra cosa es que se haya rodeado y que los que la han rodeado hayan intentado por todos los medios o que haya aprendido por el camino como tanta gente y todo es muy respetable. Pero no es verdad que todo el tiempo ha salido, o sea, yo sé que muchas veces daba miedo, era como por favor que no le pongan el micrófono en la boca, que no la dejen hablar, porque sí, las cosas que hacía estaban bien informadas, pero ella tampoco es la lumbreras. Eso para empezar. A mí no me parece mal que el alcalde de Madrid, cuando hay una quiebra nacional absoluta y la sociedad española está quebrada, logre poner de acuerdo a todos los partidos cuando estamos en una situación tan terrible. Me parece que ahí el alcalde lo hizo muy bien. Bueno, Pero aparte de eso, un momentito, me toca. Aparte de eso, creo que hay que ser justos y reconocer que no solamente la izquierda radical y no tan radical no solamente ha acosado a Ayuso, sino también a Begoña Villacís y a todos a las mujeres que no son de izquierda. Es decir, bueno, Rocío Monasterio, por supuesto, es la representante del mal, pero para la izquierda, pero además a Begoña Villacís de Ciudadanos, a todas las chicas de Ciudadanos que no podían ir a la celebración del orgullo gay, no podían hacer nada, y en concreto a Begoña Villacís, embarazada de 8 meses, la rodearon y la acosaron, que, o sea, llega a ser mi madre o mi hermana, y yo de verdad no sé cómo habría reaccionado. Entonces, es verdad lo de Isabel ha sido terrible, pero es que ha sido un acoso a todas las mujeres de centro derecha, si quieres. Venga, respóndeme, Mario. No, No, lo único que iba a decir Yo entro rápidamente. Es curioso, simplemente no voy a utilizar las 4 horas, los 4 minutos con Mario, de Mario. No, simplemente, es curioso que hemos empezado hablando de Pablo Iglesias, que era el objeto de la reunión, y le hemos dedicado lo que es. O sea, sí tiene mucha presencia y tiene mucha importancia en Latinoamérica, pero está en cuarto menguante, por no decir en octavo menguante. Es decir, está camino de la nada, ¿eh? Aquí la figura emergente es Isabel Díaz Ayuso, y es así. Es una figura emergente que si no la lía, no mete mucho la pata, puede llegar bastante lejos, por no decir muy lejos, porque yo creo que va a tener muchos problemas dentro del Partido Popular para seguir avanzando, pero desde luego fuera de Madrid, en España, la reciben con vítores. Toda la hostelería la adora, porque es el ejemplo de haber mantenido una economía activa sin arruinar a millones de personas, que es lo que ha pasado fuera de Madrid. Entonces la adoran fuera de España los hosteleros. Yo estoy recibiendo constantemente en Twitter, en Murcia estamos con vosotros, en Andalucía estamos con vosotros, votad por Ayuso constantemente, porque lo están tomando como algo necesario. Es un bastión, un estandarte. Y Pablo Iglesias es la nada, ya es la nada. Y es lo que tenemos que empezar a darnos cuenta. Mira, pues si queréis hablar de Pablo Iglesias, hay una cosa importantísima para América, que es precisamente, es tan necesario que se vaya al arroyo de la política, Pablo Iglesias, porque es tremendamente tóxico él, su partido y sus hijuelas, ¿no? Porque además influyen mucho en América, verdaderamente. Es decir, en los procesos electorales van observadores de Podemos que ya sabemos que observan y hacen otras cosas. Hay una relación perjudicial y muy tóxica, que además se realimenta, entre los regímenes más canallas de la América española, de la América hispana y la extrema izquierda que vivimos aquí, ¿no? Venezuela, estamos viendo lo que ha pasado en Bolivia, lo que ha pasado en Ecuador. Es fundamental que estos dejen de ser una referencia en América y que se les sequen las vías de comunicación y que ya no valga. Es decir, que cuando alguien quiere decir, ¿lo veis? Se puede, Podemos ha podido, que se encuentren con una realidad que suponga esto, es decir, mira, fijaos lo bien que lo han hecho, que han acabado siendo fuerza extraparlamentaria 2 años después de llegar al gobierno, ¿no? Y sobre todo, lo peligrosísimo que es las vías de comunicación paraoficiales. En el entorno de Podemos ha habido gentuza que han ayudado a los mayores asesinos de Venezuela a reprimir a la oposición y les daban consejos sobre cómo penetrar a la oposición. Se necesita ser basura para ser gente procedente del mundo universitario
y recomendar a un régimen asesino de estudiantes universitarios cómo destrozar la vida de una generación de universitarios que se están plantando porque están destrozando su país. Esta gentuza es lo que tenemos nosotros aquí. Hay una cosa peor que eso, es la que vamos a bajar aquí. Y lo que hay una cosa necesitamos peor que se eso. baje en América. Hay una cosa peor que eso, que ya es terrible de por sí, ¿no? Y es que no les da vergüenza. Es decir, tú les mencionas Venezuela y te dicen, ah, ya estamos otra vez con Venezuela, como si fuera una cosa menor, como si no fuera increciendo el drama, ¿no? Como si no estuviera pasando nada, como si ya estás otra vez con lo mismo, y no le dan relevancia. Y a mí me parece que lo que está diciendo Mario me parece muy sangrante. Ojalá, de verdad, Pablo Iglesias esté en el apeadero de la política para salirse. Lo que me temo es que a través de la comunicación, porque todos hemos visto que el marketing que tienen es espectacular, son expertos en este tipo de, en las malas artes del peor marketing, y tienen a los peores asesores pero más eficientes. Y a mí me da mucho miedo que cuando se replieguen, se lancen hacia Latinoamérica para medrar allí, porque al final esta gente no es ideológica. Al final esta gente va por el dinero. O sea, esta gente está haciendo dinero de la ruina de los demás. En concreto, de la ruina de Venezuela y de la ruina de todos los países de Latinoamérica y la ruina de Madrid. Es decir, Pablo Iglesias se va del... Los comunistas toda la vida. Exactamente. No, exactamente. pero yo sí creo que son ideológicos, ¿eh? Es decir, que quieran enriquecerse es una cosa. Pablo Iglesias, si fuera de... No, o sea, las reacciones... Si Pablo Iglesias cae, entre otras cosas, y si tiene tanto predicamento un partido como Vox en los pueblos antiguamente llamados el cinturón rojo de Madrid, que donde está subiendo Vox a lo bestia, es porque Pablo Iglesias vive en un chalet espectacular y hace lo que hace. Y eso, si fuera ideológico, no se comportaría así. Puede haber alguien ideológico, pero yo creo que van a por el dinero. Y por eso me da miedo que vayan a expoliar a Latinoamérica. Bueno, eso lo han hecho. Siguen haciéndolo, sí. Permanentemente y lo siguen haciendo, pero sí, el volumen. Hay un modelo ideológico que lo tienen y que además por eso es tan importante. Por eso lo más trascendental de este momento es que hay un modelo que por primera vez tiene posibilidades de éxito en Europa porque Europa está muy mal. ¿Cuál es? El modelo de asistencialismo corrupto que rigen Argentina y que rigen Venezuela y que hace que imposibilite que Argentina salga adelante. Gobierne quien gobierne, porque eso está tan enraizado ahí que no hay manera de sacárselo de medio. Estos han visto que es otra manera. Es más, Errejón y compañía dicen, ojo, cuando perdamos elecciones vamos copando las instituciones, los organismos de la sociedad para desde ahí volver a hacer la vida insoportable y tener a gente que esté mamando de lo público o de lo parapúblico para volver a copar la institución. Por primera vez en Europa eso es una amenaza real. ¿Por qué? Porque ese es lo que se está ofreciendo desde el gobierno. No trabajéis. No hace falta que os incorporéis al trabajo. Ya pagamos nosotros. Señores empresarios, no se preocupen. Déjenlo de mi mano. Ahora se convierten ustedes ya, dejan de ser empresarios y se convierten en mis capataces y los otros en mis lacayos. Es el régimen venezolano, el régimen peronista. Por primera vez puede suceder en Europa y es una amenaza real. Y encima la Unión Europea aquí también vuelve a ser un problema porque a esto se les acaba la tontería. No tenemos dinero. En España ahora mismo no tenemos dinero para hacer eso. Se les acaba la tontería mañana, si mañana Europa dice no, hasta aquí. A ver, una cosita con Europa. No se te olvide, y veo, no sé si tengo tiempo, Berta, pero 30 segundos. Nos quedan unos minutos. No se te olvide, Mario, que en Europa hace relativamente poco, que creemos que es mucho, pero no es tanto, superaron una posguerra de la Segunda Guerra Mundial y que a nadie se le ha olvidado qué pasó después de la Primera Guerra Mundial. Y a nadie se le ha olvidado cómo se recuperaron los países europeos y Estados Unidos de la Primera Guerra Mundial, qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial, y Alemania ya se ha recuperado también, no gracias al socialismo, sino todo lo contrario, de la unificación de las dos Alemanias. Es decir, tienen otra experiencia y tienen otro background. Los únicos que se acuerdan de lo que ha sido el comunismo son los antiguos países del este.
Esos son los únicos que recuerdan lo que ha sido la recuperación de la Segunda Guerra Mundial, que para ellos fue el desastre más absoluto, y por eso triunfan. O sea, los regímenes más liberales de toda Europa están en el antiguo comunismo. Punto. Ahí está. Los más conservadores Afortunadamente están ahí para recordárnoslo. Claro, efectivamente, pero aquí no se quiere recordar, porque aquí Exacto. lo que tenemos como recuerdo es una dictadura que de base económica y social era profundamente socialista, por mucho que me vayan a poner a parir. La seguridad social, el salario mínimo, la jornada laboral, es decir, un Estado asistencialista que crea el dictador, que no existía antes, que en España tuvimos pensiones privadas antes de la Guerra Civil y que se liquidaron completamente en el año 40. Entonces, eso, nosotros recordamos una cosa y odiamos todo el franquismo y tal, por supuesto, desde el punto de vista sociológico, pero no nos damos cuenta que lo que hay es un trasfondo claramente socialista. Totalmente. Y eso totalmente. Nos quedan unos minutos, no sé si quieran añadir algo más, Mario, Juanma, María. Yo voy a terminar haciendo un canto. Una vez conocí a un antiguo preso político cubano, de los que, ¿sabéis? Esto lo sabe muy poca gente. Fidel Castro hizo una cosa que hizo mucho Stalin, trasladar gente de poblaciones agrícolas para joderles la vida directamente, ¿no? Pues conocí a uno de estos y decía, tenía este grito de vida tan importante, ¿no? Decía: me cago en el comunismo, en Fidel y en el marxismo, o en toda palabra extraña que termine en eso mismo. Podemismo, progresismo, tal y como lo manejan estos. Yo creo que eso es lo que hay que decir, además sin complejos, así, con arrojo, que es que hay gente que va diciendo: ay, no, perdón, no, sí, vuestra idea, sois muy majos, muy simpáticos. Pero no, hay que plantarse. Hay que plantarse y dar la batalla, porque además son muy poquita cosa, como se ha demostrado con Pablo Iglesias. Y yo animo a todos los mexicanos, a los venezolanos, bueno, en fin, a toda la América española, a que vea qué otra manera de hacer las cosas es posible, porque si no nos comen por los pies estos. Pues gracias, Mario. Yo quiero terminar simplemente, yo soy más precavida, creo que no hay que despreciar ni menosvalorar al enemigo. El enemigo es el comunismo y nos van a comer por los pies porque son muy listos, pero a lo mejor nosotros somos más fuertes, ¿no? Ojalá. Claro. Yo simplemente que decía, hablábamos de la trascendencia. Bueno, pues yo creo que tenemos que ser muy conscientes de que la libertad no es lo que nos dan. Nadie nos tiene que dar nada. La libertad es lo que no nos quitan. Y eso es lo que tenemos que defender. Que no nos quiten más de lo que nos han quitado y si es posible recuperar. Pero aquí precisamente lo que está en juego en cada proceso electoral, no solo en el del 4 de mayo, sino en cada uno de los procesos electorales, es un status quo deslizante hacia la izquierda, hacia la continua socavación de las libertades individuales en nombre de una teórica libertad pública que no existe, que en el límite es una dictadura o dicta blanda. Es un capitalismo chino, un comunismo de salón, donde lo que se da es a la gente de comer, que tenga la sensación de libertad y se le da esa sensación. No, señores, yo quiero tener mi libertad y es por lo que yo lucho y lo que luchamos todos, en definitiva. Bueno, pues muchísimas gracias, aprendimos mucho, grandes lecciones para América Latina, la verdad. Yo agradezco a Juanma López Zafra, a Mario Noya y a María Blanco su ayuda, su solidaridad por participar con nosotros y a todos los que nos acompañan por vernos el día de hoy. Muchísimas gracias.